Bueno, bienvenidos todos y todas a esta reunión amical, es media conferencia, medio charla, medio reunión. La idea es conocer pues las experiencias de Ricardo Expecha, que está aquí, que es periodista y fotógrafo, también ha ganado concursos de fotografía sobre Perú. Y además ha publicado un libro que se llama Finestra Andina, que es Ventana Andina, sobre sus travesías, sus viajes, sus aventuras que ha tenido aquí en Perú. Y lo que más me interesa, bueno, de esta presentación, lo que más me interesa conocer es justamente este cambio que tuvo desde llegar el primer día, no saber dónde estar parado aquí en Lima, quizás, es un poco perdido en una ciudad o en un país muy diferente a Italia, porque él es de allá, y de pronto durante los años viajar y crear una visión que le ha ayudado a crear este libro. Bueno, también tiene un blog que lo pueden revisar, La Finestra Andina, y crear este libro con una visión muy, muy, muy específica, muy interesante sobre Perú, ¿no? Y también una visión periodística. Entonces, bueno, Ricardo, un gusto tenerte aquí. Ya sabes que estamos en el marco del viaje a Marcahuasi. Este es un Ujú. viaje que un tour es una aventura, como te decía, es una aventura para conocer la ruta del agua, sobre todo la ruta del agua y también de las estrellas, si el cielo lo permite. ¿Ya? Entonces, todos también están aquí invitados a conocer esta ruta, a unirse al grupo. Y bueno, y estamos aquí para escuchar a Ricardo sobre esta travesía, su propia ruta que hizo durante 10 años, ¿no, Ricardo? Bueno, Sí, bienvenido, Ricardo. realmente son 8 años de viajes porque luego nos sorprendió la pandemia y recordamos que nos encerraron por mucho tiempo ahí. Yo seguía dictando clase en el Colegio Raimondi de Lima, bueno, el colegio italiano obviamente, y ahí, digamos, me salvé gracias a eso, de hecho, porque de hecho ya no se podía ni viajar ni hacer nada. ¿Sí? Entonces, claro. gracias a las clases que luego empecé a trabajar con el Raimondi, empezó, digamos, otra etapa de mi vida. Estamos empezando desde el final, ¿no? Después de la pandemia, claro que pensamos mudarnos en Madrid por un simple tema. Mi esposa Luisa Luisa que es peruana obviamente, y venimos juntos al Perú, recibió una oferta de trabajo en Madrid y decidimos pensar movernos, ¿no? Entonces, eso es el final del libro, donde yo dedico 3 ensayos fotográficos más, digamos, hacia el arte, a lo artístico, ¿no? Del Perú, con fotos, como tú lo has dicho, ganadoras de algunos concursos con el Centro de la Imagen de Lima, ¿no? La que estoy proyectando es, bueno, son páginas del libro y una mapa que ha diseñado Verónica Pereira por mí y narrando gráficamente todos los puntos que he podido tocar, siempre viajando por carretera, porque creo que las mejores aventuras se ven en la carretera y de hecho sí lo he recorrido la costa por lo menos casi toda. Obviamente otra aventura es la del extranjero, del extracomunitario en general, del europeo que llega en un país y se siente en un momento como que tiene que hacer papeles, migraciones y todo, y en un momento yo dejo de ser legal, entre comillas, en el Perú, porque me paso de días de visa y fue ahí el momento justo que yo dije, no quiero regresar a Europa, quiero seguir la aventura aquí porque me di cuenta que el Perú no era ver solamente 4 cosas, era descubrir muchísimo más que hay en la cultura precolombina, pre-inca, y eso me sorprendió mucho, ¿no? Porque todos de Europa idealizamos un Perú. En esa época, del 2014, además, pensábamos a un Perú totalmente de postal, con las llamitas, con el Machu Picchu y todo eso. En cambio, llego al Perú y muchas cosas que observo, y gracias también a Luisa, que es mi esposa y es diseñadora textil, ella hacía muchísimos recorridos gracias a lo textil, que hay un montón que contar también de eso. Yo sigo simplemente ella con mi cámara fotográfica y las historias empezaron
a salir como por millones. O sea, eran como la cultura pre-inca, digamos, que encuentro por la zona de Trujillo, obviamente, ¿no? Los Chimu, o en Huaraz, en tantísimas otros spots del Perú. Entonces pienso, eso hay que profundizarlo. Entonces digo, ok, me quedo un poquito más. Y cada año era como un renovar la visa un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y de ahí pasaron muchos años, pasaron casi 10 años, efectivamente, recorriendo un país hermoso, que tiene mucha historia. Y aquí les presento un poquito de las fotos que he podido sacar. Bueno, es un diario de viaje, básicamente. Y como todos los diarios de viaje, es un ejercicio de estilo libre. O sea, yo llego y apunto, anoto cosas, lo que veo, sorprendido, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo como esto, Lima, la ciudad beta. ¿Por qué la llamo así? Porque para mí Lima era toda en continua transformación, en continua experimentación. Entonces, por eso era una ciudad completamente experimental, con mucho caos, mucho ruido, pero también con sus esquinas mágicas como esta, o peleas de gallos en una surco vieja que no me esperaba de encontrar ahí. O sea, con muchos puntos de vista. Luego conozco a Arturo, de hecho, gracias justamente a un parentazgo que hay entre la mamá de mi esposa y sus padres. Y nada, conociendo a Arturo, Arturo me cuenta muchas historias y aventuras que se podrían contar. Una de estas es justamente una aventura, disaventura en general, porque fue la de los Shipibo que fuimos a narrar juntos, ¿te acuerdas, Arturo? No sé si están al tanto de esta situación, no sé si quieres que haga una paréntesis sobre esto. Sí, sí, claro, cuéntales, Claro. cuéntales a los que no saben. Y claro, Arturo me cuenta la historia de esa población que viene de la selva amazónica, de Pucallpa, como ustedes sabrán, que se había sentado en el barrio Rímac de Lima y que obviamente estaba buscando una, una sistemación, una acomodación, ¿no? Para poder vivir dignamente, de hecho. Y vamos a ver esta situación, y aquí lo vemos un poquito en esa foto. Y sí, nos damos cuenta que obviamente había muchísimo trabajo que hacer y que lamentablemente su condición no tenía nada que ver con lo que obviamente se esperaba para ellos. Y se esperaba que por lo menos, bueno, por lo menos una vivienda digna, pero también en un proyecto siempre de arquitectos de la PUC, como lo de Arturo y de otros, ahora no me acuerdo los nombres, pero en el libro están reportados, se le destinaba una vivienda que podía hacerlo sentir un poquito como en Pucallpa, ¿no? En el borde del barrio Rímac, del río Rímac. O sea, era una sugestión, de hecho, que si se hubiera cumplido, hubiera sido un gran, digamos, elemento de integración de otras poblaciones en Lima y de otras culturas que son importantísimas y ancestrales. Y eso no se pudo dar, millones de problemas, y esto justamente lo reporto bueno, lo podemos ver aquí, realmente en el libro, a la parte final hay como un reportaje completo sobre los Shipibo. Espera que, no, voy más rápido, lo siento que estoy aquí, exactamente. Esta era la primera parte, cuando vamos a encontrarlos, ¿no? Sulle tracce degli Shipibo con Ivo, el libro en italiano, justamente estamos viendo si podemos traducirlo al castellano, pero empezamos a ver esta barriada, obviamente, y llamaba muchísimo la atención, obviamente, la condición en la cual vivían, ¿no? Y de ahí, y esto era el proyecto. El proyecto justamente, como lo pueden ver aquí, era de Javier Lasarte, sí. Y esto era lo que se pensaba para ellos, ¿no? Por ellos. Y
y nada, de ahí vamos siguiendo esa comunidad como por 3 años, 4 años consecutivos y vamos viendo, actualizando cómo está el estado del proyecto y cómo van las cosas. Y lamentablemente no, fue un desastre administrativo, burocrático, político y todo que, como saben, acaba en nada. Y a mí lo que más me gustó, pero me tormentó al mismo tiempo, es esta cultura increíble, como podemos ver, ancestral del Quené, acompañada de una población como los Shipibo que tenía que vivir en esto. Cuando yo luego, aquí estoy con un amigo reportajista de la televisión pública italiana, estamos contando la historia de esta señora justamente que seguía cantando el quené en el medio de una barriada como la que habían estado destinados, ¿no? Y luego yo pienso y digo, no, tengo que ir en su lugar de origen. Entonces viajo a Pucallpa y viajo, obviamente, en esta belleza. Y voy buscando, obviamente, o sea, de dónde vienen realmente esa gente. Entonces, la paradoja de, de tener que escaparse de aquí para ir a una vida mejor, se supone, en una capital donde hay trabajo y todo, pero, claro, encontrarse con un desastre. Y en cambio aquí, evidentemente, vivían en un estado extremadamente natural de conversación con la naturaleza y de muchísimas historias ancestrales y de agua, porque de eso vamos a hablar hoy, que podemos encontrar, ¿no? Entonces ahí luego me voy a Iquitos también desde Pucallpa, fue todo un viaje muy, muy, muy bonito. La selva fue la última parte de mis viajes peruanos. Regresando atrás, espera, voy un poquito más a saltos, estoy yendo, caro Arturo. Regresando al libro, eso. Aplico a pie de letra lo que debería ser todo un viajero, digamos, ¿no? Porque en Perú en general, porque sabemos que hay ese tríptico en Perú de la costa, la sierra y la selva. Yo lo hago exactamente así. Mi primera etapa no fue Machu Picchu, como todos los turistas profesionales hoy vemos en todas las páginas de Instagram y etcétera, etcétera. No, mi primer viaje fue toda la costa. O sea, decidí hacerlo así, manera un poco autística, de hecho, pero buscando de Lima ir por el norte y el sur. Y obviamente eh, aproveché muchísimo los parientes de mi esposa Luisa que vivían por el norte, por La Libertad, para profundizar toda esa zona que me pareció increíble, hermosa. Y sucesivamente fuimos diferentes veces, varias veces en la parte de la sierra, obviamente, y una de las que más aprecié fue la parte de Ayacucho, por ejemplo, increíble. También ahí no sé si han previsto aventuras, ¿no? por la zona de Ayacucho, pero merece de verdad la pena porque de ahí descubrí un paisaje natural de la sierra peruana único y además con muchísimas historias que contar. Y la última parte fue justamente dirigirme a la parte selvática, a la parte de la selva, y entonces viajando por Pacaya Samiria, Pucallpa, entonces todos los ríos hasta Iquitos. Mi intención era llegar hasta Brasil a través del río. Tengo un proyecto muy interesante sobre eso que me gustaría un día compartir también contigo, Arturo, de recorrer el río Amazonas hasta el final, pero esto lo guardamos para otras Sí, aventuras. Es así. un amigo lo hizo desde, creo que Sí, desde foto hay hasta... varios colegas míos, periodistas, que han hecho, hay uno que se llama Angelo Ferracuti, que ha querido escribir, aquí lo vemos, la introducción a mi libro. Y él ha hecho un libro que no está traducido lamentablemente, pero es muy, muy interesante y muy importante, que se llama El viaje en el río Mundo.
Y cuenta esa aventura, pero él lo hace desde Brasil hacia Perú, contando justamente cosas bonitas y contradicciones de lo que ve, porque ve mucho contrabando, ve muchísima criminalidad también en el río Amazonas, ve muchísimas cosas que también sorprenden, ¿no? Uno piensa, yo me voy en la selva y piensa a lo más salvaje, natural posible. En cambio, hay muchísima explotación y muchísimas cosas que lamentablemente el hombre hace a nuestro planeta. Eh, Nada, siguiendo, entonces yo reporto primero, obviamente, lo que es Lima, la ciudad beta. Vivo muy intensamente Lima, porque con todo, o sea, busco sumergirme en el tejido urbano de Lima. También, como acaba de decir antes de empezar la grabación, eh, tomándome mi combi, mi cúster, mis cosas, ¿no? O sea, era como, tenía que ver cómo vive un limeño, de hecho, no sin ningún privilegio, y de un europeo, obviamente, y empiezo a hacer las primeras marchas con diferentes, o sea, veo una evolución en Lima increíble. Desde el 2014 yo llego y era una Lima que estaba luchando por derechos civiles, era una Lima que estaba empezando a pensar al matrimonio gay, por ejemplo, a la identidad de género y toda esa cosa. Y era muy fuerte porque había mucha población joven que luchaba para eso y se salía a la calle y no sé, era una vibra que en Europa habíamos dejado hace tiempo de manifestar y eso me estaba revivando bastante, eso me gustaba mucho que había un nuevo descubrimiento por lo cual luchar, ¿no? En ese momento. Y también eso acabará con la última marcha, en plena pandemia, y esta también la reporto en el libro, justamente antes de saludar Lima. La última marcha es la de la pandemia, justamente del semigolpe de Estado que ha habido con Manuel Merino. Eh, Bueno, nos encontramos, ¿te acuerdas? que nos encontramos, además. A ver si la encuentro por aquí. Disculpen si le estoy mareando con esto. Creo que aquí está. Sí, básicamente aquí, 26 de agosto de 2020, empieza una temporada durísima para el Perú, se la recordarán. No solo el desastre sanitario, digamos, y económico que estábamos viviendo, sino político, porque se le ocurre la feliz idea a los amados políticos de hacer un golpe de Estado, básicamente, a Manuel Merino, destituyendo a Vizcarra. Y la cosa más sorprendente, y la verdad que sí, ahí fue emocionante ver todos los manifestantes jóvenes bajar a la calle. O sea, los que podían, ¿no? Los que digamos el COVID podía no afectarle tanto, ¿no? Porque obviamente la población mayor se buscaba quedar en casa, ¿no? Entonces, por ahí veo, no sé, una vibra sorprendente, la verdad. Un país que no quería eso, ¿no? Entonces, Ricardo, también hay un tema tras bambalinas, porque o sea, que sí, se hizo la marcha, cayó Merino y todo ujú. esto, tras bambalinas, hicimos un par de días después de que murieron los jóvenes, ¿no? De que asesinaron a los jóvenes. Entonces Claro, todos como con miedo de que pase. Y de totalmente, pronto totalmente. estábamos en la Plaza San Martín, me parece, con un montón de gente. Está reventando la Plaza San Martín y de pronto hay No, una a mí me explosión, algo da así. todavía piel de gallina cuando lo cuento por un Sí. tema, porque estábamos a un paso de entrar en una trampa mortal por ahí. Yo me acuerdo todavía el momento en el cual dije, Luisa, ya hice mis fotos, ya estoy notando un clima un poquito duro y ya regresamos a casa. Y eso nos salvó porque fue una, una trampa para, ¿cómo se dice? No me acuerdo, pero hicieron que murieran dos chicos, de hecho hay que recordarlo, Inti y Brian, y en este entonces.
y con una brutalidad y frialdad como de, no sé, me parecía de película, la verdad. Y sí, eso fue un momento muy triste del Perú y nos dejamos así, con una tristeza, de hecho, ¿no? Entonces yo lo reporto al final eh, aquí, ¿no? Escribo mis pensamientos libres, justo, y aquí regresamos a nuestro tema principal, con la foto que más ha caracterizado mi estadía en el Perú. Aquí estamos en Marcahuasi, justamente. Y es una clásica foto, le digo, obviamente es una foto de posa esta, de timer, pero, pero nada, pues veo esa foto y digo, bueno, la despedida al Perú la voy a hacer con esa foto. Y empiezo a decir, bueno, empiezo a agradecer, es como un rezar al Perú, a que vaya mejor seguramente de cómo estaba, porque obviamente yo lo dejé, digamos, alrededor de la segunda ola de la pandemia y estaba sufriendo bastante. Y, y bueno, y también recordando todo lo lindo y lo bonito que he podido recorrer a través de un hermoso país cual es el Perú. Aquí en Marcahuasi estamos, y bueno, lo reporto en el libro, ahora vamos, y esa foto obviamente es una de las visuales que pueden tener. Me atreví a subir hasta allá, pero se lo juro que parezco tranquilo, pero no lo estoy. Estoy, de hecho, eh, pensando cuándo va a terminar esa foto. De hecho, era una foto de posa, evidentemente. Y el paisaje es brutal, es como, es esto, es tocar las nubes. O sea, tiene, no sé por cuáles razones geológicas, geográficas, pero tiene una geografía el Marcahuasi única, creo, en su género, porque además tú puedes ver las luces de Lima en la noche, o sea, súper lejitos, pero los puedes ver las luces desde el alto, también hay atardeceres increíbles y bueno, y obviamente paisajes surreales, lunares, ¿no? Puedes ver. Entonces ahí decidimos, ahora voy a Marcahuasi, al capítulo Marcahuasi. No, espera. Después de muchos recorridos, decidimos con Luisa de hacer Año Nuevo en Marcahuasi. Un clásico que muchos han hecho en Lima. Se va a acampar, de hecho se va a hacer un recorrido por San Pedro de Casta, justamente. Espera que voy a ver dónde está. Eh, Ahí está, eccolo qua. Un capodanno molto istruttivo, o sea, un año nuevo o sea, molto istruttivo porque muy, como de aprendimiento, ¿no? Un año nuevo de aprendimiento. O sea, era porque yo, claro, yo soy un idealista, obviamente, como siempre. Había idealizado acampar, lo bonito, un poco de películas, ir ahí y hacerlo como lo increíble que siempre vemos, ¿no? En las películas. Pero en cambio pasan cosas, de hecho, ¿no? El escenario que vemos a nuestro alrededor era esto, y era impresionante. O sea, esa es una de las fotos al atardecer que se estaba en nuestro campo base, fue eso. O sea, aquí montamos nuestra carpita, pero me pasa una cosa que no le tiene que pasar a ustedes. Porque llego y obviamente mi ojo fotográfico ve esto y dice, tengo que hacer fotos, tengo que, ahora no importa montar nada, no importa montar carpa, no importa montar nada. Y Luisa obviamente me dice, no, mira, que aquí no estamos bromeando, aquí estamos en los Andes, ¿ah? Y yo digo, bueno, ya, espérate un ratito más, hago esas fotos y ya montamos todo, ¿no? Aquí bueno, nosotros no usamos uno de ¿cómo se dice? Un asno, un burrito, pero claro, hay también la posibilidad, si hay, digamos, muchos campos, muchos campamentos, de hacerse transportar la ropa, las cosas del burro, justamente. Pero ahí digo, claro, llegan nuestras cosas
y digo, vamos a fotografiar un poquito más, un poquito más. Entonces el sol empieza ya a bajarse. Cuando he montado la carpa, de hecho, ya no veía nada, ya no veía casi nada y montamos una carpa muy chueca, de hecho. Todo lindo, todo increíble. Entonces estábamos con un grupo de otras dos parejas, otros dos amigos, y empezamos a prender el fuego, que era muy bonito, de hecho, el ambiente que se estaba creando, pero en un momento, claro, todo con altura, además, o sea, soroche, había un poquito, el primer día es siempre un poco chocante, ¿no? Pero, no obstante todo, estábamos pasándolo bien, pero en un momento empieza a llover y empieza a calar humedad y frío muy fuerte. Entonces entramos en la carpa, inmediatamente el fuego, eh, bueno, en mi pasado de Boy Scout, me acordé de cubrir y tapar el fuego con todas las piedras que podía, justamente para no hacerle tomar mucha lluvia, y nos metemos en la carpa. La carpa empieza a bordar agua, empieza digamos, a estar empapada de agua y de frío. De hecho, estábamos congelando en un momento. Y en ese momento he pensado, aquí fácil voy a contar la última historia de mi vida, porque de hecho o sea, empezó a ser muy difícil. Y calculando que de noche profunda, caminar por esos senderos con abismos es extremadamente desaconsejado. El primer pueblo, que es San Pedro de Casta, está a más de 1 hora y media de camino, casi 2 horas de camino de ahí. Así que me sentí un poco perdido, me dio un ataque de ansiedad, de hecho, que calmé inmediatamente, buscando el conforto de justamente de mi esposa, de Luisa, pero nada, sucesivamente lo bueno es que dejó de llover y salimos de frente de la carpa o sea, empezamos a reavivar ese fuego que gracias a esas piedras, la verdad que siempre pienso eso, a cuánto me ha hecho bien este transcurso de joven, de Boy Scout. Y gracias a esas piedras, digamos, no se había humedecido mucho la madera, así que podíamos reavivar el fuego y calentarnos otra vez. Y eso fue un momento mágico porque las estrellas que vi, porque deja de llover así de repente, ¿no? Y se despeja el cielo, estrellas, fuego increíble y ya se te abre otra perspectiva, ¿no? Por delante, de que estabas pensando morir o a que nada, ves todo el firmamento, el universo delante tuyo y es brutal, es una sensación increíble y que como estamos contando, está ligada al agua, está ligada a lo que son los elementos. Eso es una reflexión que siempre he hecho. Por ahí, en Marcahuasi, he vivido la experiencia, como he dicho, instructiva de los elementos, de los extremos, ¿no? De los dualismos que nos pone delante la vida, ¿no? Vida-muerte, los elementos del agua, del fuego, la piedra, o sea, el aire. Es muy filosófico, es muy existencialista como sitio, ¿no? De meditación. Justamente esa es una foto que he tomado a otra persona mientras estaba viendo esto. O sea, es como para reflexionar y meditar bastante sobre muchos elementos naturales. Otra cosa que quiero para concluir, ya que estamos hablando de agua, y vamos a hablar de ese tema interesantísimo, de hecho me hubiera gustado agregarle una postilla a ese libro a través de la buenísima iniciativa que ha tenido Arturo de ir sobre los pasos de los criadores del agua. La verdad, una historia increíble. Es más, hay que escribir algo sobre eso. No hay que olvidar que pasé también por esa desaventura, no una aventura tan bonita, de los Huaycos en el 2017. No sé si te acuerdas, Arturo.
cuando la famosa imagen icónica de Evangelina que sale del barro. Ah, sí, 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 sí. sí, Es sí, una sí. locura esa imagen. Sí, Fue sí, ese video. increíble, sí. Y eso justo pasó con, claro, o sea, ¿te acuerdas? Cuando hubo una crisis, una tragedia, porque de hecho, por un fenómeno del niño que no sé, duró bastante en ese momento, empezaron en el 2017, habíamos dicho, sí, marzo 2017, empezó un descontrol total de lo que estaba pasando justamente con los huaicos, con las franas que se estaban dando por la sierra. Y Lima, y a eso va el tema también de los criadores del agua, ¿no? En Lima se le viene cortada el agua por, yo me acuerdo, hasta 2 o 3 semanas, o sea, y no todos los edificios había cisterna, y nosotros vivíamos en esa época en una casona que habíamos alquilado y reestructurado, por Aramburú, por esa zona, y me acuerdo que estuvimos sin agua por 2 semanas, la verdad fue brutal, o sea, bañándonos con botellas de San Mateo, donde se podía, o de Cielo, ¿no? De esas Sí, marcas. ¿sabes qué, Ricardo? Eh, Yo sí, justo, o sea, antes de que empiece toda la crisis en el 2017, en marzo, me ujú. voy a vivir a Europa. Entonces yo lo veo a Ah, distancia. es verdad que tú también, es verdad que por Sí. ahí nos Y es loco dividimos por porque, tiempo. o sea, no me podía imaginar, pero me contaron, ¿no? Que mi familia estaba con baldes Totalmente, llenándola con cisterna, ¿no? Aquí en Lince, que es una zona bastante céntrica. Y no nos damos total. cuenta, pues, de que en realidad Lima es un desierto, ¿no? Es totalmente así. Y es lo que pasó, a mí me parecía surreal. Yo cada vez que hablaba con mis padres, le decía, he hecho eso, que fue muy bonito, pero por otro lado hay un desastre natural, pero no se preocupe, ¿no? Y cada vez que le decía siempre una noticia bonita y había siempre algo que pasaba, ¿no? No, porque hay un golpe de Estado. Y mis padres decían, bueno, a ver. Y no, es que ahora lo cuento y es obviamente un poco más ridículo, pero es así, son las montañas rusas del Perú, del país más increíble, de hecho, que te hace vivir todo tipo de aventura. Y sí, viví todo, o sea, los huaicos fueron parte de un aprendizaje que tuve. Me acuerdo de escenas de camión cisterna, ¿no? Llegando y nosotros la cola para el agua, una escena bastante post-apocalíptica, si lo piensas, ¿no? La cola para llenar nuestros baldes de agua y fue bastante feo y además cerraron los colegios, las escuelas. Yo enseñaba en el Instituto Italiano de Cultura y cerramos por un tema higiénico, sanitario. O sea, cuánta poca importancia y cuánto lo damos por hecho, ¿no? Ese elemento. Pero, claro, está ahí y claro, no tenemos que olvidar que Lima vive en un desierto y justamente depende, y aquí estoy pasando las imágenes del Parque del Huascarán, de la Laguna 69, de esa hermosura que es justamente, ¿no?, el agua. Y no sé, prefiero luego contestar preguntas, a lo mejor, ¿no? Si, Claro, claro. Mira, si, Ricardo, yo no sé presento, si quieres que agregue algo más, yo encantadísimo. mira, quiero presentar Ujú, algo sobre el agua, sobre Lima y sobre la inmersión de conciencia, porque justamente ese es el tema aquí. ujú. Y después podemos seguir conversando, o sea, me dices qué te parece o Sí, preguntamos a las personas, ¿sí? sí, sí, También todos sí. ustedes están bienvenidos para hablarles, para que hablemos, ¿ya? Entonces, a ver, yo comparto pantalla. Vale, vale. A ver. Ahí está. Ujú. Entonces, esta inmersión de conciencia, ¿de qué trata, no? Pueden ver el mirón, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, ahora sí lo estoy viendo todos. Bueno, trata de muchas cosas, pero en lo que nos compete es también entender la complejidad del paisaje. Por complejidad, ¿qué quiero decir? Este es un sitio arqueológico que se llama Catalina Huanca, en Ate.
Este sitio arqueológico bueno, es parte de una cantera, ¿no? Donde sacan arena. Entonces, la cantera ha destruido todo alrededor. Entonces, el sitio arqueológico, sin su paisaje, sin su contexto, no es lo mismo. No es, en realidad. ¿Ya? Entonces, si se quieren proteger espacios, tienen que protegerse todo el entendimiento complejo de su paisaje. Y eso también tiene que ver con el agua. El agua, por ejemplo, si no se entiende que el agua también es un tema social, hay una tesis que se llama territorios hidrosociales. Si no se entiende eso, se le transporta en tuberías, como se hace normalmente. ¿Ya? Los que comprenden el territorio, o sea, que el agua es un tema también social, son las comunidades que crían el agua, como la de San Pedro de Castro. ¿Ya? Entonces el agua siempre está alrededor, o sea, en una laguna y alrededor hay casas o hay población, o se reúnen para comer, para conversar, ¿no? Es parte integral de la sociedad. Y también entender, pues, que Lima es un desierto, ¿no? Que Lima es más seco que el desierto del Sahara. Lima tiene una precipitación máxima anual de 15 milímetros y el desierto tiene de 100, el desierto del Sahara. Entonces, ¿cómo es que este desierto se ha convertido en un espacio verde? Pues también debido a los canales prehispánicos que durante 2000 años o más se han creado aquí en Lima. Tú puedes ver el río Rímac al medio y después una serie de canales que extienden su influencia bueno, que hacen verde el territorio desértico. Aquí en Lince, San Isidro, Miraflores, toda esa zona al centro de Lima, donde antes, o sea, hace 5000 años quizás era desierto, las poblaciones durante miles de años han creado canales y han hecho terrenos de cultivo y también bosques. Se dice que cuando llegaron los españoles a Lima, lo vieron lleno de árboles. Entonces dijeron que era un bosque, ¿ya? Y eso se puede ver en las calles. Si se dan cuenta, hay algunas calles, bueno, el río Surco es uno de los ríos más importantes, y el río Surco salen diferentes canales. Debajo de las calles están todavía los canales, y son estos canales los que irrigan Lima. Lima, o sea, las áreas verdes de Lima son en un 95% irrigadas por canales antiguos. O sea, no se usa agua potable ni nada de esto. ¿Ya? Y también, a ver, me gustaría mostrarles también esto. A ver, ahorita les muestro. Si ustedes ven en Google Maps, por ejemplo, a ver, pueden ver Google Earth, perdón. Sí, sí lo ven, ¿no? Entonces, si Sí, ustedes ven sí. Google Earth, ustedes ven estas calles, estas avenidas con árboles y que son sinuosas. Son sinuosas porque por ahí pasa un canal. Entonces, ustedes pueden ver Salaberry, y Salaberry irriga toda esta zona, que es el Parque de los Próceres, donde ahora es la Feria del Libro. Dicho sea de paso, antes había una huaca, también en este lugar. Ya. Entonces, las huacas se posicionan junto a los canales que controlan el agua. O sea, si controlas el agua, controlas la población y también puedes gestionar mejor a la población. Entonces, las huacas eran centros religiosos, pero también administrativos. ¿Ya? Entonces, acá ves el Salaberry, que se separa en la avenida San Felipe, donde también hay un canal y también es verde, y todo esto irriga la residencia de San Felipe, ¿no? Entonces, la calle del río que está en, en Pueblo Libre, claro, abajo hay un río, ¿no? Hay un canal. Entonces, desde Google Earth tú puedes analizar por dónde son los canales y estos canales están relacionados a las huacas. Entonces está la huaca, bueno, la antigua huaca que ya no existe, de aquí, que es el Parque de los Próceres. Sí. Después también estaba la huaca que estaba antes donde está el hospital más grande de Perú. Y también la huaca que está el Meditón Carvajal, el colegio. Entonces se dice en las historias, no sé si han visto una entrevista a una chica, que esas tres huacas en el medio, bueno, en el centro, o sea, generas, pues, está el portal interdimensional del INSE. Ya, no sé si existe, no sé si sea, pero es algo cultural que la gente cree, ¿ya? Y es interesante porque es en ese triángulo. Entonces, Claro. así o sea, el paisaje también tiene símbolos y creencias. No es un paisaje alejado del ser humano, ¿ya? Y eso es bien importante entender. Entonces, volvemos aquí al Miro, y pues saben que tenemos estrés hídrico, ya Ricardo ha contado sobre el 2017, donde Lima estuvo 2 semanas sin agua, pero es posible que vuelva y que vuelva peor.
durante los próximos 10, 20 años, a raíz del cambio climático y de la crisis climática, ¿no? Ciudades como Trujillo, Lima y Arequipa se van a afectar. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿de dónde viene nuestra agua? Pues del río Rímac, ¿no? Y del trasvase, pero además viene también de la crianza del agua. O mejor dicho, una pequeña proporción de la crianza del agua, estos son amunas. Esta es una señora de 65 años limpiando las amunas. Una pequeña parte llega a Lima, ¿ya? Y hay propuestas de arquitectos también. Los arquitectos son bien importantes porque pueden ver problemas, o sea, no solo se enfocan en un problema, sino una suma de problemas y hacen una síntesis, ¿no? Entonces, ese arquitecto que se llama Edgar Romani propone que le paguemos a la comunidad de San Pedro de Casta, o sea, que su forma de vida sea sostenible económicamente, para que produzcan más agua, más cantidad de agua para Lima, ¿ya? Entonces, ¿cómo producen el agua? Pues estas amunas están en las faldas, bueno, en todo el cerro están posicionadas, entonces el agua que chorrea se almacena acá, bueno, se contiene acá y se almacena bajo tierra. Entonces no tenemos que hacer reservorios, ya es algo natural. Lo único que tenemos que hacer son surcos en la tierra para que el agua se infiltre. Y ellos o sea, lo almacenan aquí y cuando hay sequía, esto sale naturalmente, ¿ya? Y esto a nivel de un territorio gigante tiene ya 66 kilómetros de amunas restauradas, Wow. generan una cantidad de agua tal para dar a 100.000 familias le podrían dar agua durante un año, ¿ya? En este territorio. Y la idea es que crezca esto. Estas son soluciones basadas en la naturaleza, soluciones que han hecho desde hace 1400 años o más quizás. ¿Ya? O sea, los incas heredaron todas estas soluciones. A diferencia de las represas es una solución unidireccional, carísima, y que pues evitas que los peces salgan, ¿no? Si el pez sale por acá, pues una caída libre y se muere, ¿no? Pero aquí, o sea, el tema es una solución occidental donde el ser humano usa el territorio, entonces aquí estamos usando el territorio para nuestra conveniencia, o una solución andina, ancestral, donde usas el mínimo de recursos para generar un máximo de impacto y que esto es sostenible. Esto es la crianza del agua. La crianza del agua, bueno, tiene su asociación, mira, asociación de siembra y cosecha de agua. Esta crianza del agua no solamente se da por amunas, sino también se da en cochas que son, o sea, lagunas que son artificiales. Y lo bonito de todo esto, lo bien interesante que me acabo de enterar y que vamos a ir a corroborar y a investigar allá, es que Ricardo decía que en el lugar donde se acampaba, que se llama el anfiteatro, allá en Marcahuasi, este lugar, la gente lo llenaba de basura, de Sí. restos, de cosas, y era muy maltratado, ¿no? Y la gente de la comunidad, o sea, estaba molesto con eso. Entonces, para evitar que la gente de Marcahuasi hiciera eso en ese lugar tan bonito que es el anfiteatro, tan espiritual también, hicieron una laguna al medio. O sea, entonces Ah, con vale. su conocimiento ancestral crearon una laguna. Ahora me cuentan que existe una laguna ahí y ya la gente no puede acampar. ¿Ya? Sin Vale. decirle nada, sin decirle palabras, silenciosamente creas tu laguna. Sí, es que exactamente era como un cráter, como el anfiteatro, justamente rodeado de piedras que también tenían figuras antropomorfas. Ujú. Y ahí es donde obviamente se había hecho, lamentablemente con poca educación, una descarga, digamos, Ujú. de basura y Claro. eso. Ujú. Y eso me parece tan interesante de parte de ella, o sea, mal de parte de los que vamos allá, que se ensucia y todo eso, pero tan interesante de parte de ellos porque a través de la transformación del paisaje cambian el sistema social de los visitantes. Entonces, te das Sí, cuenta que la laguna, el agua, es un tema social, incluso nos afecta a nosotros, aunque no estemos ahí siempre. ¿Ya? sí, sí. No, Sí. ¿qué más decir? El agua es un elemento que atraviesa el Perú en todas partes, de hecho. Y eso de Lima no lo sabía, pero sí me daba cuenta en Surco Sí, sí, eso, de estos canales sí. que sientes con el oído Ujú. subterráneos, ¿no? Mientras Sí. riegan los jardines, Ahora, justamente. Ricardo, ¿por qué el Ujú. Palacio de Gobierno está ahí? ¿Dónde está? Bueno, no sé. Justamente porque
porque justamente en una crisis a lo mejor es que es el que se salva, digamos. No, el Palacio de Gobierno está ahí porque, porque esa era la bocatoma principal del agua, Ujú. de los Vale, ríos. Entonces había vale. un palacio prehispánico del cura Ujú. Catahulichusco, que es el que controlaba el agua. Entonces controlas todo el agua del valle, controlas a toda la población. Y pues Ujú. Pizarro y los españoles entendieron eso y se pusieron ahí, ¿no? Vale, Todo ok. tiene que ver con el agua. Ubicaron un sitio estratégico para desarrollar, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, y también el tema del agua, o sea, es el país que tiene el lago más alto del mundo, el Titicaca, me imagino, ¿no? Es Sí, también, o sea, sin ir bueno. mucho por las ramas, pero igual, o sea, me fascina este elemento y qué rapporto, qué raccordo tiene con, y qué ancestralidad puede tener con las diferentes historias que se pueden contar Del agua, de ¿no? O el sea, no agua, sí, solamente sí. historias, o sea, es importante la ciencia porque te ayuda a Ujú, entender las cosas, pero también es importante las experiencias personales, ¿no? O ujú, sea, yo, por ejemplo, como paso sentado muchas horas al día, me encanta salir, irme de viaje, y el año ujú, pasado nos fuimos a la Tarda Guanano, y yo ujú. decía, el agua me va a poner en buen estado. Entonces me metí debajo de la catarata a estar un rato, y salí como fresco, o sea, ya no estaba con las Sí, tensiones. Nada. sí. El año pasado también, bueno, hace 2 años, fuimos a, más o menos, 2 años, fuimos a las cataratas de Iguazú, con 20 Vale, arquitectos. sí, lindo. Éramos Sí, he visto 20, fotos por ahí. es increíble. Y Sí. hay dos paseos, ¿no? Uno en barco por el río, que te metes a la catarata, y otro por arriba. Ujú. Entonces, tomamos el Vale, paseo por el barco, y wow. tenemos videos donde la catarata, somos debajo de la catarata, ya, nos cae el agua. Y, o Qué sea, fue bonito. divertidísimo y todo. Y después Eso caminamos no, por no el río. llegué a ir ahí, ¿ah? Fue una experiencia que me faltó, de hecho. Ah, mira, Ujú. la próxima que vengas a Perú, a El, Latinoamérica. el segundo, seguramente, no, eso sí, Pero mira, seguramente. lo interesante de todo esto fue que cuando subimos caminando a los 20, Ujú, estábamos con sueño y como que muy relajados arriba. ujú. Entonces, Qué a fuerte, todos el agua nos relajó. O sea, la fuerza del agua te relaja y te hace bien, ¿ya? qué bien. Entonces, hay esas historias de ahí. Y ahora, sería interesante conversar con la gente, a donde vamos a ir a Marcagua, hacia la población, y que nos cuenten cuál es, o sea, cuál es su historia con el agua, ¿no? Eso de Y todas maneras, mientras me enseñaba las fotos de los amunas y de los criadores del agua, he pensado inmediatamente ¿se podrán entrevistar a estas personas? Se tienen que buscar, de hecho, yo fui a San Pedro de Casta y fácil era temporada, bueno, la temporada un poquito baja en ese sentido, porque no había mucha población por ahí dando vuelta. Era claro, diciembre y no sé si es el mejor momento para ir a Marcahuasi en diciembre, no, porque justamente hay temporada de lluvia, no sé. Y, y nada, sí, y me sorprendió, el pueblo es súper organizado, es súper, o sea, tiene unas jerarquías, es una comunidad que vive muy bien entre ellos. Y claro, pero me interesaría muchísimo ir a buscar historias de ese tipo desde los criadores del agua, la verdad. sí. En realidad Ujú. vamos a ir con un guía local, con una persona local Vale. que he recomendado bastante, que dice Ujú. que te cuenta toda la historia, y vamos a hacerlo, o sea, ya nos han dicho que nos van a llevar a las Amunas y Vale. vamos a ir a diferentes lugares, ¿no? El tema Es alto, Arturo, o sí, sea, bien alto, a mí sí, el primer día me dio soroche, de hecho, sí, en el sentido que hay que aclimatarse un poco, ambientarse un poco en primera instancia, ¿no? sí. No, o Ujú. sea, sí hay que aclimatarse, por eso también pedimos que la gente vaya, o sea, que haga ejercicio, que vaya con Claro, agua, claro, y claro, claro. también no vamos a caminar desde San Pedro hasta el campamento, ¿no? Ujú. Porque vamos a ir en bus, ¿no? Ah, Para llevarnos en la energía, para caminar total. lo que nos importa, que va a ser unas 5 o 6 horas, este Sí, sí, recorrido del agua. Y no solamente va a ser del agua, también va a ser en los diferentes, en el bosque de piedras, en diferentes lugares que queremos llegar, qué ¿no? lindo, Y súper sobre todo bonito. también conversar con la gente. Entonces, sería genial, Ricardo, que hagamos un artículo, algo sobre eso, ¿no? O sea, el país ya ha hecho un artículo sobre las amunas,
pero creo que es importante el tema de la conciencia, ¿no? Porque si queremos ayudar a Lima o entender cómo es Lima o trabajar para Lima, también tenemos que trabajar para las comunas de San Pedro de Castro. O sea, no somos separados. O sea, Lima y Callao Tienes, también está integrado, ¿no? tienes perfectamente razón y te digo más, Arturo, aquí hemos vivido en España y eso o sea, es una cosa que me inquieta un poco, la verdad. En España hemos vivido un apagón de un día entero. Eso ha dado la vuelta al mundo, la noticia, por un tema, digamos, energético. Hubo un tilt por ahí y se bajaron todo el país a Sí, nivel energético. Y claro, hemos vivido en un momento. ¿Qué está pasando? Hemos encendido las radios, o sea, con baterías, imagínate, y parecía, por los tiempos que vivimos, parecía la verdad que ya había llegado, ¿no? el, el fin del mundo. Pero me ha hecho reflexionar, me ha hecho reflexionar y cuando los huaicos hemos contado todas esas cosas, y me ha hecho reflexionar porque ha ido varios economistas bueno, y expertos que dicen que de aquí a 30 años tenemos que acostumbrarnos a estos cortes de, digamos, de elementos esenciales como agua, como electricidad. ¿Por qué? Porque no da abasto, de hecho, para toda la claro. población y por todo el consumo que estamos haciendo. Ahora, sería, por Así ejemplo, que dale, Así dale. que empezar, digamos, a recorrer los caminos y la crianza del agua, yo creo que sea necesario ahora y sobre todo educativo para quien viene, digamos, ¿no? Muchas estadísticas hablan de estamos usando los recursos de 3 planetas y no Sí, sí. tenemos 3 planetas. No, y que Eso ya es. hemos pasado, creo, Ujú. la valla. Ya Hemos pasado totalmente. estamos gastando más de lo que tenemos, ¿no? Y entonces a eso va la concientización y de hecho la importancia. Si puedo aportar con todo lo que puedo aportar, hay que escribir ese artículo y no solo un artículo, sino un verdadero reportaje sobre esta experiencia de los criadores del agua. Creo que sea Sí, necesario ahora, sí, importante. sí. Y que hace 1400 años lo hace nomás, ¿no? Es una Total, población que ha heredado todo esto. Y o sea, hay totalmente. muchas cosas. También, por ejemplo, en el tema de la energía. O sea, claro, es negativo para nosotros quedarnos sin energía. Pero, Ujú. ¿sabes? Es positivo para las aves, que no haya luces en la noche. Es Claro, positivo también para los insectos. Dice que la biomasa de insectos ha bajado muchísimo porque las luces los atraen. Y claro, los sí, que ganan son las arañas que se los comen, ¿no? Pero la biomasa ha bajado y son los insectos los que hacen la polinización. sí, 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 sí. Entonces siempre hay un pro y un contra y creo que nos toca hacer o sea, ya empezar a diseñar sistémicamente. Eso quiere decir que no hago mi casa pensando en mí nomás, sino pensando en la comunidad, pensando en los animales Totalmente. que también somos, o sea, nos hacen, o sea, nosotros no somos seres separados de los animales, ¿no? Nosotros somos también animales. Y Y ese es otro tema que eh, sale, ese es otro tema que sale en el libro cuando en mi última etapa del libro, la que se acerca a la selva amazónica, es justamente lo que noto y que podría ser no una novedad, pero es que me doy cuenta que en 4 o 5 días yo me quedo ahí casi 2 semanas dando vuelta en los barcos en el río. Y me doy cuenta que del primer día me siento completamente fuera de mi hábitat. Pero luego, en la selva, obviamente, todo te molesta, sol, mosquitos y todo. Pero me doy cuenta que en 2 días, 3 días, digamos, ya voy caminando sin camiseta, descalzo, empiezo a regresar fácil a ese mundo animal que es lo que nos pertenece. Somos así, somos animales sociales. Así que es muy interesante eso de funcionalizar la arquitectura, funcionalizar todo el diseño que vendrá acompañándolo de los elementos que desde siempre nos han hecho nacer, crecer y morir. Así que es importantísimo esto, la verdad. Y gracias por tu trabajo, no, 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 Arturo. gracias. Sí, bueno,
lo hacemos por curiosidad todavía, no lo consideramos tan trabajo, pero en algún momento creo que podemos evolucionar a que sea también un trabajo. Hay Ujú, varios arquitectos, estudiantes que están trabajando, o sea, sus tesis, sus maestrías sobre el agua, y eso es bien importante. Y la idea también es que no solo con arquitectos, colaboro contigo, Ricardo, que tú eres periodista y ujú, fotógrafo, y así colaboramos con ingenieros, y aprender también a comunicarnos es importante, porque lo que pasa muchas veces en las universidades es que son claro, feudos, feudo de arquitectura, el señor feudal de ingeniería, el señor feudal de economía, y no hablan, ¿ya? Y claro, ese es un gran claro. problema mundial, ¿no? En realidad. Entonces, Tien- tenemos que empezar a conectar. Y lo que hace este viaje también es conectar personas de aquí, de Lima o de provincias, con el agua, con la comunidad, y sobre todo la conciencia es conectar también, ¿no? La conciencia es, no entiendes qué es eso, Totalmente, no lo quieres, pero después conectas y te conectas a un nivel emocional también, irracional también, que ya empiezas a hacer algún trabajo. O sea, aquí se podrían abrir gente, o sea, gente o grupos que trabajen sobre el agua, ¿no? totalmente, totalmente, Arturo. Es más, yo encantadísimo de poder regresar y de ayudar. Hay que decirlo, para despedirnos también, no se cierra un libro y se cierra mi aventura o mi amor por el Perú. O sea, mi amor por el Perú sigue súper vivo desde Madrid, que ahora estoy trabajando en gestión cultural, de hecho, y sobre todo en el cine, en la comunicación también, que llega desde la TAM, desde América Latina. O sea, el Perú es un puente que tengo siempre abierto y una puerta que tengo siempre abierta y de hecho con muchísimas cosas que hacer todavía por ahí. Entonces, muy pronto regresaré también para contar más historias como esa también. Bueno, buenazo, Ricardo. Y a ver, ahí sí nos Ujú, juntamos para viajar, de todas ujú. formas, No, de ¿ya? hecho sí, de hecho sí. Eso nos los debemos después de muchos años. Que la Sí, verdad que yo había completamente olvidado que por un momento nos perdimos porque tú justamente te mudaste a Europa sí, sí, sí. y yo me quedé ahí, me dejaste sin nuestras cenas, Las nuestras cenitas, cenas en el pues, barrio Lynch, en el barrio de sí, no, Linz. las salidas. Me acuerdo que tú llegaste aquí bueno, estabas recién llegado, creo un mes, y Luisa se fue a Europa para su Claro, y maestría, tú me adoptaste en ese momento. y salimos por ahí, la pasamos súper Totalmente, bien. totalmente. Y después fuimos a Cantagallo, pues, ¿no? Y Cantagallo. ahí empezó. Es que ahí empezó, claro, de ahí empezó mi libro a ser Claro. ya desde diario de viaje, entonces personal, empezó a dar miradas más profesionales de periodismo, ¿no? O sea, contar historias que no era solamente mi vivencia, sino las de los demás. Ujú. Una Bueno, pero transformación. pueden ver tu blog, ¿no? Sí, también. Bueno, el blog es justamente, el libro nace del blog, justamente. El Ujú. blog era experimento digital yo lo abro también para mantener informado un poco la comunidad que yo había dejado, o sea, mis amigos europeos, los parientes, ¿no? Lo- Era un poco la voluntad era esa, ¿no? Empezar, digamos, a escribir como si estuviera escribiendo cartas a mi pueblo, ¿no? Pero luego toma una forma como he dicho, de lo personal se desprende y va a lo profesional. Ujú, Entonces empiezo a profundizar mucho más el fotoperiodismo, ujú, cosa que yo no hacía en Italia. Yo trabajaba en televisiones y trabajaba con cámaras, videos, y era ujú, otro estilo de reportaje. Pero en Perú se me da la gran pasión del fotoperiodismo y empezó a profundizar solamente fotografía. ujú. Y, y nada, y luego también a través del Centro de la Imagen. Hay que decirlo que el Centro de la Imagen hemos colaborado y hecho un curso muy importante ahí de fotoperiodismo con profesores bravazos fue muy bueno profundizar a través de ellos también. Genial, Ricardo, genial. De verdad Si hay, que para mí, si hay preguntas, me gustaría ver también si hay los preguntas por ahí, nuevos sí. arquitectos o los... No, Ricardo, también, o sea, quiero decirles a los arquitectos y estudiantes de arquitectura también el tema de la visión, ¿no?
Ujú, porque eso me pareció importante que llegaras a un lugar que no conocías, Latinoamérica, y que estuvieras un poco perdido, pero que haciendo cosas, viajando personalmente y después ujú, más profesionalmente, lanzándote al fotoperiodismo, por ejemplo, que no hacías antes, ujú. empiezas a construir una visión, ¿no? Pero fue la presentación de tu libro cuando estaban acá ustedes en Lima, Sí. es súper claro y muy afinado todo lo que hablabas, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, he visto tu evolución total y eso Totalmente. creo que es bien importante y también para los estudiantes de arquitectura. Yo estoy dando asesorías también a tesistas y ellos están buscando todavía su visión muchas veces, ¿no? Pero Claro, el tema claro, claro. es cómo encontrar la visión, pienso que haciendo y haciendo algo que les apasiona también, ¿no? Es Y que yo lo digo en una presentación, en la última que hemos hecho, la Feria del Libro de Lima. De hecho, mi libro, podemos pensar, no sé, para todos tus estudiantes también, eh, o la gente que está en tu academia, eh, se podría regalar algunas copias para que ellos puedan sería consultarla. genial. Ujú. Voy a hablar con el Instituto Italiano de Cultura, que es la que ha financiado el proyecto del libro, así que ellos tienen copias para poder regalar a institutos educativos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Yo le he dicho la última presentación que he hecho en la Feria del Libro de Lima, he dicho a esa cosa que me parece importantísima. Y para llegar y viajar, o sea, el viaje de la vida en general es aprender a desaprender. Parece tan básico lo que estoy diciendo, pero es exactamente eso lo que me pasó. Yo, llegando al Perú y llegando a América Latina, yo pensaba, bueno, me voy en un país por ahí, ¿no? Desde Europa nosotros idealizando, bueno, un país exótico, seguramente, no sé, encontraré cosas sorprendentes, así. No me daba ni cuenta de lo que estaba haciendo. Realmente no era, bueno, en 2014 no había todavía el boom Instagram de, claro, Cierto. de contar historias increíbles y todo eso a través de medios sociales. Pero justamente llego ahí, llego al Perú y me sorprende todo. O sea, como un niño inocente que camina por senderos justamente sorprendentes. Y eso fue lo que más me acercó a la fotografía, porque empiezo a ver fotos en todos tipos de recorrido que hago, ¿no? A ver momentos increíbles y que luego, eso lo cuento también, me gustan las palabras de Albert Camus, que dice siempre que la arte y todo representa un poco la existencia de sueños de los artistas, pero los fotógrafos tienen ese poder que en un momento efímero como la fotografía pueden contar una existencia entera. Y es exactamente lo que me pasó. Veía fotos y decía, wow, esta es una historia larga que contar. Pero era un microsegundo de una foto, ¿no? Y nada, y eso es muy interesante, la verdad. Fotoperiodismo en Perú y la comunicación, como bien dices, hay que saber comunicar las cosas y hacerlo bien, porque, porque gracias a eso la comunicación es vida, decía Aristóteles, así que a través de eso toma vida un proyecto tan importante como el tuyo, como los de los creadores del agua, de hecho. Súper, Ricardo, súper. No, Gracias. muchas gracias por todo, Ricardo, por esta conversación. Siempre es genial hablar contigo. Tiempo que no hablamos también. Sí, Y bueno, pues espero, bueno, ahí vamos a coordinar porque sí me interesaría hacer este reportaje sí, a sí, la sí. ruta del agua y todo esto, ¿no? Lo voy a Contigo. consultar y te voy a decir también lo de los libros, Buenísimo, digamos, buenísimo. las ediciones cortesía que podemos pasar Súper, al súper. instituto. Entonces aquí todos los que son de la comunidad de Lima pueden, en WhatsApp vamos a comunicarlo, pues, ¿no? A ver Ujú. qué hacemos o sea, qué actividad hacemos para regalar estos libros que, o sea, si es posible que Ricardo los pueda dar, ahí les vamos Sí, a sí. comunicar, ¿sí? Y no, bueno, muchas gracias a todos también por estar aquí. También saben que son invitados a la Ruta del Agua en Marcahuasi, que va a ser el 16 y 17. Salimos el sábado 16 a las 6 de la mañana en Estación de la Cultura y después vamos a otro punto de encuentro que va a depender del grupo, ¿no? De los que estén más cerca por ahí.
Vamos a ir de frente a San Pedro de Casta, vamos a hacer una caminata hacia las Amunas, regresamos al bus y nos vamos al campamento, y hacemos otra caminata, ¿ya? Y el día siguiente, pues, también bueno, en la noche, mejor dicho, vamos a hacer un campamento con fuego. Esta es la época seca, así que no llueve la mayor parte del tiempo. Esperamos que esta vez no llueva. Por eso decimos, si el cielo lo permite, vamos a ver las estrellas y la fotografía de estrellas, ¿sí? Y para comentarles también que los viajes que hemos realizado generalmente o sea, son experiencias, son aventuras, ¿no? No es que te estén llevando la mano, ¿no? Es que todos somos responsables del grupo, vamos a tal lugar y también pasan momentos increíbles. En Caral, cuando fuimos con un grupo del equipo de Alima, o sea, nos perdimos, estábamos molestos porque queríamos ir a una fiesta electrónica y llegamos tarde. Y al final dijimos, ya, cambiamos de actitud, ya, vamos a lo que hay, pues, ¿no? Y terminó siendo la noche más hermosa del viaje. Ya, una noche, pero bien bonita. En Rupak también fue diferente, ¿no? La caminata, el campamento y así. En Paracas también fue muy diferente, dije así. Entonces, esta vez toca Marcahuasi, pero ya con el tema del agua, ¿no? Que ya es bastante más enfocado. Así que todos invitados a vivir esta experiencia con nosotros. Felices de compartirla. Ricardo, tú también invitado, si puedes venirte en avión, caes en paracaídas en No, Marcahuasi, está cerca del avión. sería increíble, la verdad. Ese año no he podido venir por la Feria del Libro, nos hemos conectado justamente online también desde aquí. Pero sí, y la buena noticia es que desde la Feria del Libro hay interés a traducir mi libro en castellano, así que Buenísimo. algún día podremos tener una versión que también pueden entender por quien no habla italiano, obviamente no todo el mundo lo Sí. hace, entonces... Pero por lo menos leer italiano es fácil, ¿eh? Leer Bueno, italiano, claro, no, escucharlo ya es otra cosa. efectivamente sí, es un Bueno, Carlos, aprendizaje más, es un aprendizaje súper. más. Bueno, aprovechen para aprender italiano. Gracias a todos por acompañarme. La verdad, o sea, me fascina mucho el mundo que están creando, esa comunidad de conocimiento que están creando y es muy importante. La verdad, vivimos tiempos no tan fáciles, así que en italiano se dice ben vengano queste cose, ¿no? Estos eventos importantes Ah, de súper, instrucción. súper, Ricardo. Muchas gracias a ti y Gracias. a todos a ti, ¿sí? Y Nos estamos en vemos contacto. pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, Chao, chao. chao.